Bueno, ¿cómo están? Bueno, ahora sí, ya que pasaron los niños a su clase, bueno, pues ahora me tocó a mí compartir, como decía mi esposo, pues estamos en la serie que se llama Separados. Yo te voy a pedir que me pongas toda tu atención. Mira, no sé si sabías, pero tristemente, sí, de lo que tú cuando escuchas a alguien, no sé, justo como esto, una plática, o de lo que tú te pones a ver en tu canal de YouTube preferido, o lo que tú quieras, ¿sí? Dice que lo que se escucha realmente solo se retiene el 25%. Imagínate, y poniendo de tu atención. Dice que a veces lo que leemos incluso pues solo un 30%. Entonces, por eso es importante que me ayudes a poner toda tu atención, ¿sí? Yo declaro, ¿sí?, que en el nombre de Cristo y gracias por medio del Espíritu Santo, todo lo que aquí vamos a escuchar se nos va a quedar completito, amén. Porque el Espíritu Santo sí lo puede hacer, ¿sí? Esto que les estoy diciendo yo, pues son estadísticas, pero sí nos dan un poquito, ¿sí?, de luz de cuán importante es que entonces pongamos un poquito de toda intención de poner atención, sí. Y bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, porque es viva, es eficaz. Gracias porque tú estás aquí, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que pues tú pongas las palabras en mi boca, que entendamos, Señor, que es un tema importante, el cual es necesario, Señor, como hijos tuyos, que estudiemos, que profundicemos y que entendamos, Señor, porque esto nos va a ayudar cada vez más a hacer gloria para ti, Señor. Queremos ser un sacrificio vivo cada uno de nuestros días. Queremos crecer en ti, Señor. Queremos honrarte y bendecirte como tú te mereces. Y bueno, yo deseo, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, Señor, a que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, en cada uno de los corazones de los que está aquí presente y también de las personas que quizás después escuchen esta palabra, Señor, en línea. También te pido por ellas, también quizás por las que no pudieron venir, Señor, que a su tiempo, Señor, por tu bendita gracia, también esta palabra venga a sus vidas y traiga fruto abundante, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este tema, sí, como ya, bueno, a mí me va a tocar ahorita platicar de separados por la palabra, ¿ok? Voy a dar nada más como un rapidito así repaso de a qué se refiere. Bueno, esta serie, para los que a lo mejor no pudieron estar en las anteriores, habla acerca de la santificación, ¿sí? Santificación significa estar separados, ¿sí? Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, aceptamos ser separados, ¿ok? Vamos a ir recordando más cosas más adelante, pero fíjate, esta es una parte de la doctrina del cristianismo, ¿sí? Ahorita no me voy a meter así en muchas, pero a lo mejor quizás has escuchado, pues, salvación, es una doctrina, habla acerca de la salvación. Después, a lo mejor has escuchado justificación, ¿sí? Y despuesito de esta, normalmente en los libros de teología viene lo que es la santificación, ¿sí? Es una doctrina base, por eso es importante que la conozcamos. Y yo sé que quizás has escuchado esta palabra o quizás has escuchado un poco, pero fíjate que casi, o sea, es importante que la entendamos, que estudiemos de ella, porque tristemente es una de las más distorsionadas. Tristemente es una de las que a veces también pasa que nos quedamos cortos. O sea, entendemos un poquito, pero no hemos profundizado toda la magnitud que tiene esta bella suceso que ocurre en nuestras vidas, ¿sí? Y entonces, pues nos quedamos así chiquitos en conocimiento, ¿sí? Y obviamente también pasa, como te digo, que está distorsionado, tendemos a caer en los extremos, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero tendemos a caer en los extremos de sí me tengo que esforzar, no, no me tengo que esforzar porque lo hizo Cristo. Y entonces también en irnos a los extremos, pues también no aplicamos nada correctamente y nos perdemos de tanta bendición para nuestras vidas a través de la santificación. Entonces, es algo tan importante porque fíjate, está implícito en el carácter del Señor. El Señor es santo.
Santo, 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 dice que todo el tiempo están alabando los ángeles allá arriba en el cielo. Él es santo y es una de sus cualidades, es una parte de su carácter que sí puede ser compartido con nosotros. No todas las cualidades del Señor pueden ser compartidas con nosotros, pero esta es una cualidad que por su infinita gracia y misericordia Él ha decidido compartir y que nosotros podamos también ser llamados santos. ¿Te puedes imaginar la magnitud de esto? Por eso es tan importante, ¿sí? Es tan importante. Entonces, como te digo, es algo importante, es tema serio y es importante, es algo que yo te invito a que después de que termine esta serie, ¿sí? Tú le pongas pies. ¿Sí? No quiero decir que no lo estés haciendo, pero que tú le pongas pies y le pongas más intención a lo que vamos a aprender aquí juntos. ¿Amén? ¿Me ayudan a la siguiente, por favor, chicos? Bueno, es como un repaso, algo de esto ya lo mencionaron en las otras dos partes, pero bueno, rapidito. Santificados, ¿sí? Este es un proceso, ¿sí? Que nosotros lo estamos estudiando en 3 partes. Normalmente así es como podemos estudiar el proceso o la teoría o no sé, esta parte de nuestra doctrina básica de la santificación. Estos son los 3 procesos. Primero, dice, hemos sido santificados. ¿Cuándo hemos sido santificados? Cuando aceptamos cuando aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo, te reconoces como pecador, ¿sí? Reconoces todo lo que has estado haciendo mal, ¿sí? Tu orgullo, todos tus pecados, las cosas que has hecho mal, y reconoces que necesitas de Él, que solo no puedes, que necesitas de Él en tu vida y que reconoces, ¿sí? Que el único medio para tú obtener salvación y limpieza de pecados es por medio de la sangre de Cristo. Ese es el primer paso, ¿sí? Haber declarado, ¿sí? Y te voy a decir algo muy importante. Y que en ti, en tu corazón, haya nacido esa fe en el sacrificio de Cristo. Ese es el primer paso. El segundo paso dice, estamos siendo santificados. Eso es como en el presente, ¿sí? Quizás casi la mayoría de aquí, no sé, todos a lo mejor ya conocían de Jesús, han aceptado a Jesús. Si no lo has hecho, ¿sí? Porque veo invitados, gente así, bueno, podemos platicar de esto un poquito terminando el servicio, pero ese es el primer paso. Después, ese es como casi la mayoría de aquí, es como decir, ya lo hemos hecho, es algo del pasado, pero bueno, ahorita en el presente estamos siendo santificados y ahí pusimos ahí una persona corriendo y al lado así como el coach. ¿Se acuerdan que en la predicación pasada el pastor nos hablaba cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros siendo un coach? Vamos, tú puedes, ¿sí? Estamos en una carrera, decía Pablo, ¿ok? Y en una carrera, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los corredores? Pues para una carrera se preparan. Yo me acuerdo mucho cuando yo tuve un jefe que era maratonista y que era también ciclista nacional, y él me decía, Diana, vamos, tú puedes. Pero yo cuando un día le dije, bueno, ándale, no, pues no, o sea, obviamente un maratón jamás, pero bueno, vamos a empezar con un 5K, un 10K. Y él me dijo, bueno, te voy a dar esto. Y me dio un libro, y el libro decía que tenía que prepararme como por 60 días antes, y el día 1 tienes que correr tanto, y el día 2 tienes que subir escaleras, y por tantos minutos, y no sé qué días decía que de subida, y no sé qué días que decía de bajada. Pues yo no hice nada de eso. No hice nada de eso y dije, ay, tanto para correr, pues qué tan difícil puede ser correr, ¿verdad? O caminar o trotar. Pues qué vergüenza de mí, pero después de la ambulancia, la que seguía era yo. Estaba ahí la ambulancia echándome porras, se puede, señorita, córrele, córrele. Todos me pasaron. Acabaron mis pies, no te quiero yo contar. Parecía yo así, al día siguiente toda tullidita, exactamente todos los huesitos así, que yo no sabía ni músculos que tenía mi preciosísimo y bello cuerpo, pues todo me dolía, ¿sí? Entonces,
necesitamos prepararnos, necesitamos esforzarnos y ahí en ese proceso estamos, ¿sí? Y no tenemos al mejor coach, al mejor asesor, al mejor que nos dice, no hagas esto, no, sí haz esto, que es el Espíritu Santo, ¿ok? Y por último, este proceso va a terminar cuando seremos santificados. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Es en el futuro, cuando Cristo venga por su iglesia, que somos nosotros. Y entonces ahora sí, ya aparte nuestro cuerpo, ¿sí?, va a ser santificado. Ya no vamos a tener este cuerpo de inmundicia, ya no vamos a tener este cuerpo de carne. No sé explicarte cómo, ¿sí? Podemos estudiar un poquito cuando Jesús sufrió por ese proceso cuando estuvo aquí en la tierra, pero la gente decía, de repente no lo reconocían. De repente otros decían, no, es que pues de él emana luz. No sé cómo explicarte, pero nuestro cuerpo va a sufrir una transformación y será glorificado. Y ahí es donde acaba entonces el proceso de la santificación. ¿Sí? El que sigue, por favor. El proceso número 1, rapidito también. Dice, hemos sido santificados. En Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Significa, como yo les decía hace rato, que yo al aceptar a Cristo Jesús, su sacrificio, arrepentirme, ¿sí?, de mis pecados, dejarlos atrás, yo me convierto en nueva criatura. Y entonces dice que, y todo esto fue por medio del sacrificio de Cristo, o sea, no hay otro medio, ¿sí?, para que este proceso pueda empezar en mi vida, más que a través de Jesucristo, más que a través del sacrificio de Él y yo tener fe en Él. Ahora, déjame te comento, este proceso en particular es inmediato, es inevitable, es instantáneo. No lo podemos entender, no lo podemos creer, a veces nuestra mente no alcanza a dimensionar, pero con que tú necesitas confesar esto, hacer una oración de fe y obviamente creerlo, como yo decía ahorita, que nazca una fe en ti, ¿sí?, que lo que confieses realmente lo creas y lo sientas, ¿sí? Pero entonces inmediatamente, como decía el pastor, ya somos llamados, ya somos justificados, ya somos justos y ya somos ahora santos delante del Señor. Y tú dices, ay, es que no puede ser así de fácil. Pues déjame te digo que sí, escrito está, yo aquí puse una escritura, pero hay muchísimas escrituras que avalan y soportan esto. Entonces, no debes tener duda, no debes de tener duda. Esto ocurre así de inmediato. Ahora, de repente pasa que sí dices, bueno, si quieren, antes de pasar a eso, vamos a pasar a la siguiente. El siguiente paso, ¿sí?, es el del presente. Dice, estamos siendo santificados. A ver, y ahí en Efesios 4:13 dice, o sea, todos estamos caminando pues para parecernos, para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿sí? Y vimos que entonces el proceso de la santificación nos hace parecernos más a Cristo. Ese es al final el propósito que Dios hace para su iglesia en cada uno de nosotros, que nos parezcamos más a Cristo. Ahora sí, ¿qué características tiene en esta parte del proceso la santificación? ¿Sí? Que es progresiva. Progresiva significa que debe de ir creciendo, ¿sí?, progresando, ¿ok? Que es parcial, ahorita y que es algo real. Es algo que ocurre, es algo real. Ahora me voy a detener un poquito en estas dos últimas, porque por ejemplo, bueno, ¿por qué parcial? Nadie aquí, ¿sí?, en este momento, o sea, somos perfectos. No por haber aceptado el sacrificio de Cristo, ¿sí?, ya ahorita, el día de hoy, eres perfecta. Seguimos equivocándonos, o nada más yo me equivoco. La seguimos regando, ¿sí? Entonces, realmente estamos, o sea, en una santificación que está siendo gradual, ¿sí? Pero hasta que no llegue Cristo y realmente nos libere de este cuerpo de inmundicia, de este cuerpo de carne, ¿sí?, es que no va a ser, o sea, el proceso no está terminado.
hasta que Él llegue y nos lleve al cielo, ¿sí? Seamos arrebatados. Ahí es donde el proceso realmente termina. Entonces, ahorita, ¿sí? No, ninguno de nosotros está al 100% santo, o es santo o es santificado, ha sido totalmente santificado. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguieron? ¿Sí? Entonces es un proceso, ahorita estamos como en un proceso parcial, ¿sí? A eso nos referimos. Ahora, real. ¿Por qué es real? ¿Sí? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, inmediatamente, basado en la Escritura, es que el Espíritu Santo, ¿sí? Se vuelve nuestro coach, ¿ok? Él está ahora sí ya ahí, y entonces ahora sí, Él ya está empezando a coacharnos. Oye, no, esto ya no lo tienes, ya no lo debes de hacer, no te conviene. O no, mira, vete por acá. O no, mira, antes llegabas aquí, ahora da una milla más, ¿sí? Ahora a lo mejor, no sé, antes uno amaba a los nuestros, pero ahora es pues también incluso a los que no te aman. Y ahí está el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es alguien real. Tú podrás decir ahorita, híjole, pero es que yo conozco, pastora, conocemos a muchos cristianos que les llamamos carnales. ¿Y por qué decimos carnales? Pues porque no, o sea, no tiene ningún cambio para nada, o sea, él sigue siendo el mismo de siempre. Incluso, les voy a decir una cosa, es bien triste, por eso les digo que se tergiversa mucho. Hay teoría, hay iglesias que incluso piensan que eso de que uno cambia no es cierto. Como dicen, un árbol torcido jamás su tronco endereza. O sea, creen que realmente todo esto del cambio y que el Espíritu Santo y que esto es una mentira. O sea, creen que no podemos cambiar, que estamos fingiendo, por así decirlo, que estamos a veces cayendo hasta una hipocresía al creer ese tipo de cosas, ¿sí? Pero eso, hay que tener mucho cuidado si tú piensas eso o crees eso, porque es casi como tú negar que el Espíritu Santo casi exista. Hay que tener cuidado porque es realmente no creer en todo el poder, ¿sí? No creer que es alguien real. Ahora, si tú me vas a decir, pero es que si hay personas así, pastora, que según sí, y años en la iglesia y esto y lo otro. Bueno, te voy a decir una cosa, es que a veces pasa que en el paso número 1 quizás confesamos, pero quizás en la persona, por eso a veces nosotros cuando evangelizamos les decimos, sí, es importante que confieses que Jesús es el Señor, pero no te puedes quedar ahí. Necesitamos que la persona en ella crezca una fe y que esa fe sea alimentada. Porque si no, pues realmente fue solo una confesión. No entró, no hubo en ella un nacimiento de fe. Entonces, es importante que entendamos estas tres cosas. Ahora, vámonos a lo siguiente. Dios, ¿sí? Este es un proceso que hace el Señor. Ya lo vimos también la clase pasada, la predicación pasada, que en este proceso de santificación necesitamos de dos, ¿sí? Y el Señor usa muchos medios para santificar a su iglesia, ¿sí? Para hacerla cada vez más parecida a Jesús. Vamos ahora a centrarnos en una de ellas. Sí, miren, dicen, en Juan 17, 16 al 19, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Estas palabras las dijo Jesús, es parte de la oración de cuando él ya estaba a punto de ser aprendido, ¿sí? Y en esa oración Jesús dice estas palabras y ahí resaltamos, de lo más importante que vamos a platicar ahorita es que Jesús, él fue apartado. Cuando vino aquí a la tierra fue hombre en su totalidad, pero él fue un hombre apartado.
Y el 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Un medio por el que el Señor usa para nosotros poder ser santificados, ¿sí? Ser ese coach en nuestras vidas, es por medio de su palabra. ¿Y qué es su palabra? La Biblia, ¿sí? La palabra del Señor es la Biblia, y dice, y su palabra es la verdad. Y así dice, así como tú me has enviado, dice, yo también a ellos los estoy, así como Él le fue enviado y apartado, así también nosotros somos apartados, ¿sí? Para su gloria. Dice, y por eso dice, también para que ellos sean santificados en la verdad. Por eso es tan importante, ¿sí? Ahora, a continuación vamos a leer varios versículos de la Biblia, ¿sí? De la verdad del Señor, ¿sí? Que necesito que me pongas toda tu atención, porque eso es lo que yo quiero que te lleves de enseñanza a tu casa. Miren, vamos a poner mucha atención aquí en lo que dice Filipenses 2, 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros y produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí, por eso te digo que es bien importante. Yo no te voy a decir ahorita, ay pastor, es que entonces ¿qué? ¿La salvación la pierdo o no la pierdo? Ese no es el tema de hoy, ¿sí? Lo que yo sí te voy a decir es que la palabra de Dios dice que la fe sin obras está muerta. Eso lo dice la palabra de Dios. Y aquí nos dice el apóstol Pablo en Filipenses, dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación, dice con temor y temblor. Ahora, no te quiero yo decir, no, debemos de vivir con ese temblor o con ese temor de que nos paraliza y que no sabemos qué hacer. No, no significa ese tipo de significado en estas palabras, en estos versos no significan eso. Significan, como decía yo al inicio, que es un tema importante, ¿sí? Que es un tema que debiera tenerme ocupado, que yo debiera, ¿sí? Preocupar, o sea, estar al pendiente de mi salvación. Eso significa con temor y temblor, pero fíjate, a lo mejor esa podría decir, híjole, es que esa es la mala pastora, y no nos gustan las malas. Bueno, te tengo una buena. El buena es el siguiente versículo, dice, porque Dios es el que nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De nueva cuenta, muchachos, no estamos solos. ¿Quién es el que nos está ayudando a poder cumplir esto, objetivo? Dios. ¿Cómo? Dice que Él pone en vosotros y produce el querer como el hacer. Esto tiene que ver algo humano, que soy yo, pero tiene que ver con algo divino que pone el Señor, el Espíritu Santo. Entonces, por eso le puse yo arriba la sinergia. No estás solo, no estamos solos en este proceso. El Señor está perfeccionando, el Señor está santificando esa iglesia y somos tú y yo, no estás solo, ¿sí? Entonces de repente dices, híjole, es que portarme bien a nadie nos gusta, pastora. Pues sí, es cierto, pero no te preocupes porque el Señor está ahí. Si tú lo crees, si tú tienes esa fe en Él, si tú crees que el sacrificio de Cristo tuvo poder en la cruz para empezar a transformarte. Es que no solo te salva del pecado, te empieza a transformar. Ahora sí, ¿cómo vamos a lograr? O sea, ahora sí, ¿qué parte nos ayuda en este proceso? Como dijimos ahorita, lo dijo Jesús, por medio de la verdad, que la verdad es su palabra, ¿sí? La palabra está en la Biblia. Es su palabra, ¿sí? No es el único medio, vamos a lo mejor también en las siguientes estudiar otros medios que Dios utiliza para santificarnos, pero este es uno de los más importantes, ¿sí? Su palabra. ¿Cómo? Dice él, miren, les digo una cosa, yo leí a alguien dijo una vez, ¿sabes por qué pecas? Una persona tenía algo que yo dije, me puso a meditar tanto y tiene mucho que ver con esto. ¿Sabes por qué pecas? Cada vez que pecas es porque tú te has creído una mentira.
algo, una mentira que tú te has creído, eso te produce que tú peques. Y entonces, ¿con qué lo vas a contrarrestar? ¿Con qué se contrarresta una mentira? Con la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En su palabra. Pero ¿cómo vas a conocer la verdad si no meditas en su palabra, si no buscas su palabra, si no estudias su palabra, si no lees su palabra? Miren, ya lo hemos dicho aquí, yo creo que el pastor también lo ha usado en algunas otras predicaciones, pero es bien sencillo. Tienes 2 perros, 2 pitbull, uno negro y uno blanco. Los pones a pelear. ¿Quién va a ganar? El que esté más fuerte. No, muchos dirán, no, pues todo el negro, porque ha de ser el feo, así. Pues es bien triste, pero significa, ¿sí? El negro significa tu carne, ¿sí? Y el blanco es tu espíritu. Y lamentablemente, tristemente, en tus batallas o en tus acciones diarias o en tus decisiones o en tus pensamientos, ¿sí? Ahí están esos 2 perros. Uno es la mentira y uno es la verdad. Y entonces, al que más alimentes, ¿sí? Es el que va a ganar. Es que es así, no hay otra cosa más sencilla de explicar que eso. Entonces, por eso es necesario que que vayamos a su verdad. Es la única manera en que vamos a ser transformados, muchachos. ¿Sí? Es la única manera. Si quieren nada más, ponme tantito lo de las como gráficas antes de ir a lo de su palabra. Miren, ¿esa es la primera? Miren, aquí rapidito, no, sí, esa es la primera. Si realmente quisiéramos poner una gráfica, haz de cuenta, ese es el proceso de santificación de un cristiano. Y tú dices, bueno, sí, como que crece, pero luego, ¡fum!, de repente hay un bajón. Y luego, bueno, como que se levanta, pero luego otra vez. Y te digo una cosa, así estamos todos. Ni yo porque estoy parada acá al frente, soy más santa que tú, ni tú eres menos que yo, ni al revés volteado, ni nada. Todos estamos en ese proceso, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no puedo? Porque no soy perfecta. Porque aún tengo este cuerpo de carne. ¿Qué decía Pablo? ¡Ay, este cuerpo de condenación que todavía estoy en él! ¿Sí? Entonces, a veces pasa que entonces nos confiamos, ay sí, Cristo está conmigo, esto, no sé qué, pero y luego después dejamos de estar en comunión, nos empezamos otra vez a hacer, como les digo, alimentar el pitbull negro, y que el Facebook, y que los chismes, y que esto, y que lo que el otro, y las mentiras que me empiezo a creer, y luego pum, caigo otra vez. Pero te digo una cosa, es un proceso. El Señor no está buscando de ti tu perfección. Él sabe que no puedes ser perfecto. ¿Quién fue el único perfecto? Cristo. Y por eso te digo, te puedes equivocar y no por eso para Él vas a dejar de ser santo. Es tan increíble, pero es una mentira que nos creemos. No, ya, ¿cómo puedo venir al Señor siendo así, o soy asá? Cada rato la riego, me equivoco y todo. Si tú te arrepientes de nuevo, el Señor cuando te ve la sangre de Cristo. Ahora ponme la otra. Esto es lo que deberíamos tratar de hacer. Esto es lo que igual una gráfica, si pudiéramos medir nuestra santificación o nuestro nivel de santidad, va creciendo. Sí, quizás de repente tengo una prueba que pues no pasé tan bien o no estaba yo tan fortalecida en esa área como yo pensaba, pero se fijan que hay más constancia. ¿Qué es lo que va a producir en mí esa constancia? La palabra del Señor. El enemigo no descansa y todo el tiempo nos está bombardeando y está queriendo alimentar nuestro pitbull negro. Pero la única manera en que nosotros lo vamos a poder contrarrestar es estudiando su palabra, porque su palabra es viva. Y entonces eso va a producir en mí que yo sea más constante y pueda ser un cristiano maduro. La otra gráfica es de un cristiano que sigue siendo un bebé espiritual, que no ha sido alimentado, que nunca ha tomado un discipulado, que no ha intentado estudiar la palabra de Dios, que no viene a recibir palabra el domingo, y menos en su semana,
que agarre la Biblia o que tenga algún devocional menos. Ahora sí, vamos a ver todo lo que la palabra del Señor puede hacer en nuestras vidas si nosotros acudimos a ella. Dice que la palabra del Señor es como agua. Efesios 5, 25, 27. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, haciéndola purificado en el lavamiento del agua, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es como la palabra de Dios es agua. Tienes sed, de repente no sabes por qué estás triste, de repente no sabes por qué como que nada te sacia y dices, y ya tengo dinero y ya, no sé, pues no he andado enfermo, pero estás triste, estás intranquilo. Quizás no has acudido a esa agua. El agua no limpia la iglesia. Ahí dice que es una manera en como podemos entender cómo funciona la palabra de Dios en nuestras vidas, como agua. ¿Qué hace el agua? Limpia. A lo mejor traes algo ahí que no has sacado, algo que no has perdonado, algo que te trae todavía que tú estás atado, algo que no has confesado. El que sigue, por favor. Dice que la palabra es alimento. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, esto lo dijo Jesús cuando fue tentado. Entonces, realmente, así como te levantas y ya uno como mujer en su casa está preparando, ay, hoy voy a hacer esto y lo otro, y los que son bien fitness ya tienen su menú de la semana y todo, yo te animo a que así prepares tu alimento espiritual. Que tú digas, nunca he leído este libro de la Biblia. Voy a proponerme este mes. Ponte cosas que puedas lograr a corto plazo. Voy a leer, no sé, Esther. A las mujeres que nos encantan las novelas románticas, ¿por qué no lees Esther? ¿Te gusta la poesía? ¿Por qué no lees Salmos? ¿Te gusta la historia? ¿Por qué no lees primero de Crónicas, segundo de Crónicas? Ahora, ¿te gusta, como mis niños, les encanta todo lo que es así ciencia ficción y están enamorados de Apocalipsis? Hay para todo. No porque Apocalipsis sea ciencia ficción, perdónenme, pero eso me refiero a que hay de todo en la Biblia, ¿sí? ¿Por qué no te propones, así como preparas tu alimento, ¿sí? Preparar tu alimento espiritual, ¿sí? Es lo mismo, sientes que no estás creciendo, sientes que no has crecido en santidad. Mira, es bien fácil. ¿Cómo sé, pastora, cómo va mi gráfica? Pues simplemente ponte en perspectiva, o sea, ¿cómo eras hace 5 años? ¿Así? ¿Te has estancado? ¿Si has crecido? ¿Eres el mismo? ¿Sigues reaccionando igual? ¿Sigues sintiéndote igual? Así de fácil. El que sigue, por favor. Espada, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Sí, no nos va a gustar a veces lo que leemos, ¿sí? No nos va a gustar a veces. Pero te digo una cosa, tampoco te gusta cuando alguien te lo dice. Te lo dice tu esposa y ¡ay! Te lo dice tu mamá y ¡ay! Tu esposo. Y yo sé que también a veces cuando nos lo dice el Señor en su palabra, a veces no nos gusta, pero créeme que es mejor. ¿Sí? O vas a entender muchas cosas de las que te han dicho, oye, trabaja en esto, oye, ¿por qué eres así? Van a ser confirmadas con la palabra del Señor. Porque el Señor también usa a más personas para santificarnos, pero a veces tampoco lo dejamos. Pero realmente necesitamos esa espada que viene a confrontarnos. En la que sigue, por favor, Dianita.
Dice que es como un espejo. Y Santiago 1, 23 y 25 dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida lo que era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en todo lo que hace. También igual, con que te lleves este versículo, lo imprimas, lo pongas ahí en el espejito de tu tocador, de tu baño, mírame, no hay mejor aplicación que esa, de lo que estamos hablando. La palabra de Dios es como un espejo, ¿sí? ¿Y qué nos hace? ¿Qué hace un espejo? Resaltarnos todos los errores, ¿sí? Ay, el barrito que traes por aquí, ay, la canita, ay, la arruguita, ¿sí? Necesitamos ir a su palabra para que podamos ser vistos realmente con un espejo. Ahora, ¿por qué? Porque a lo mejor afuera te están diciendo, no, es que tú eres esto, tú eres lo otro. ¿Dónde vas a encontrar la verdad realmente de lo que tú eres? En la palabra del Dios. No quizás en lo que te dice tu esposa despechada, o a lo mejor en lo que te dice tu esposo, o en lo que te dice el jefe. No, no, no. Lo que dice la palabra del Señor, ese es el espejo y eso es la verdad de lo que es tu identidad. Dice que es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien fácil, a veces andamos tan perdidos en qué hago y qué hago y qué hago y cómo le haré y cómo le diré y lo haré, no lo haré, ¿qué decido? Son bien feas esas noches que dices, no dormí nada. Te sientes en una oscuridad, pero es bien fácil, ¿por qué no vas a la palabra del Señor? Para que puedas alumbrar tu camino y saber qué hacer, saber qué decidir. Dice que es como lluvia, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla a los que siembran y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿No dices amén esta palabra? Qué bonita palabra, o sea, te sientes seco. La palabra de Dios puede venir como lluvia y realmente eso que a lo mejor tú has plantado durante todo este tiempo, Dios lo puede hacer crecer. Dios puede empezar a hacer crecer ese sueño que tú tenías, tantas cosas, ese plan, ese negocio, tantas cosas, pero necesitamos ir a su palabra. Dice que es como miel, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que miel a mi boca. Te sientes amargado, no hay mejor solución, no hay mejor remedio que ir a la palabra del Señor. Ahora sí, pero dices, híjole, pues es que sí, como que yo empiezo, pastora, pero pues una semana, 2 semanas, 3 semanas y luego pum, otra vez. ¿Qué pasa? Nos empezamos a confiar, ¿sí? A lo mejor ahorita con esta serie vas a decir, no, sí, ya me voy a proponer. Sí, ya me voy a proponer estudiar la Biblia, tener un devocional de un par de versículos al día, pero luego después pasa, no sé, vas muy bien la primera semana, la segunda semana, pero obviamente que cuesta, ¿sí? Hay que tener constancia, ¿sí? Bueno, yo te quiero decir, ¿cuál debería ser tu motivación? Mira, todo esto, como lo dije, no es, nunca, si tú dices, es que pastora, se siente bien feo porque a veces lo he hecho, pero aún caigo. Y ya por eso digo, no, qué vergüenza con el Señor. Pues déjame te digo, te lo vuelvo a repetir, el Señor no busca de ti tu perfección. Nunca vamos a ser perfectos, no voy a ser perfecta ni perfecto. A lo mejor te sigues equivocando y el enemigo viene a decirte, no, es que eres un hipócrita. Esa es una mentira, ¿sí? Si tú corres a los pies del Señor, te arrepientes, otra vez vuelve a empezar y ese proceso sigue. Aún no hemos sido llamados a su presencia. Pero ¿cuál es tu motivación? Por eso te digo, o sea, no te desanime que, híjole, pero es que la sigo regando, la vas a seguir regando, ¿sí?
Pero ¿cuál es otra motivación? ¿Sí? Aquí te voy a poner dos, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador y Jesucristo. Aquí, en las primeras palabras, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Quién es la gracia del Dios que se ha manifestado? ¿Quién me puede decir? Bueno, sí, pero Jesús. Simplemente, sí, es por agradecimiento a esa gracia de Dios que se ha manifestado, por el sacrificio de Jesús, ¿sí? Porque si nosotros todavía estuviéramos en la ley, tuviéramos que hacer muchísimas cosas, ¿sí? Para poder tener acceso a la presencia del Señor. Y ahora no es así. No tenemos que ser santificados completamente para tener acceso a su presencia o tener una comunión con Él o conocerle. Esto no te motiva, ¿sí? Devolverle a Dios un poquito de todo lo mucho que Él ya ha hecho por ti. Corresponder a esa gracia. Ser agradecidos, ¿sí? Y ya por último, dice que también saben que es, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pasa justo esto, pasan los años, ¿sí? Y entonces les digo, nos confiamos, dejamos de entrenar, por así decirlo, dejamos de entrenar. No, ¿saben qué pasa mucho? No, yo esto se lo dejo al Señor, no, yo ya lo solté, ya esto que Dios se encargue. Y somos muy dados a caer en esa comodidad de entonces dejárselo al Señor y no querer poner de nuestra parte, porque siempre les digo es una sinergia. Los dos tenemos que trabajar, el Espíritu Santo y nosotros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Porque a veces caemos en esto, porque ya nos hemos olvidado de todo lo que el Señor ya nos ha limpiado, y te digo una cosa, y que te va a seguir limpiando. Hoy, mañana, hasta que te mueras o hasta el día que seas llevado al cielo. Se te olvida eso, el primer amor, como le llaman muchos. ¿Y cómo va a ser la única manera en cómo también vamos a estar recordando diariamente el sacrificio de Cristo? Otra vez de nuevo, ¿por qué? Por su palabra. Si tú estudias y meditas en su palabra, ahí está Jesús. Toda la Biblia es Jesús. Toda la Biblia evoca al sacrificio de Jesús. Tú estudias el Antiguo Testamento, que hay muchas personas que dicen, no, eso ya no. Mentira, ahí está Jesús implícito en todo y cada uno de los libros, ahí está Jesús. Y estudias el Nuevo Testamento y pues no se diga. Asciende al cielo y a través igual de todos sus apóstoles y todas sus enseñanzas, ahí está todo lo que significó el sacrificio de Jesús. Pero ¿qué pasa si entonces nos quedamos cómodos? Quiero hacer una oración, digo, ya con esto voy a terminar, perdónenme, porque sí fueron a lo mejor pues muchos versículos, pero es que justamente necesitábamos estudiar su palabra. A veces incluso en las predicaciones, los mismos que están aquí al frente decimos, ay no metas tantos versículos, la gente se va a cansar y dormir. Y es triste, porque debiéramos estar sedientos de estar estudiando su palabra. Y agarra el que quieras, igual y mi esposo tiene una difusión, después si quieres mandamos esta pequeña presentación para que la tengas en tu WhatsApp. Agarra el versículo que quieras y ponlo donde tú lo puedas ver, en fondo de pantalla de tu celular, en tu computadora, imprímelo en tu espejo como ahorita lo dije, ponlo en tu refrigerador, pero necesitas que su palabra te transforme. Necesitamos que su palabra nos transforme. Necesitas ser intencional. Necesitas reconocer que necesitas de su palabra. Es la única manera en que vas a alimentar a ese perro blanco con la verdad. Es el único alimento, su palabra. Voy a pedirte que te pongas de pie para que se estiren un poquito.
Y Chave, ¿me puedes pasar, nada más así como de fondo para que nos ayude un poquito a meditar? A veces yo les digo, son cosas que a mí me han pasado por la cabeza, yo estoy seguro que a ti también te han pasado por la cabeza, pero a veces pensamos y decimos, ay Señor, es que es tan difícil. Pero te digo una cosa, es que la perspectiva la tenemos equivocada. Porque te estoy diciendo, a veces pensamos que tenemos, ¿sí? Como que cada vez equivocarnos menos, cada vez, pues esos, así como decimos, o sea, ser más santos para poder, no sé, tener ese acceso con Él o como para poder recibir de Él, poder estar en comunión con Él. Y te digo una cosa, si tú piensas así, te cansas. Porque la perfección no la vamos a alcanzar, al menos no con este cuerpo y al menos no en esta vida. Dios no está llamando a su pueblo a que sea perfecto, está llamando a su iglesia a que sea una iglesia santa. Y a veces pensamos que santo es perfecto en este proceso del que estamos estudiando, pero en este proceso que estamos estudiando no significa eso. Significa, sí, que tú estás deseosa de corresponder con agradecimiento, sí, con esfuerzo, porque tiene que menguar tu carne, tus deseos, pero que digas, ay Señor, pero es que agradarte a ti lo vale todo. Porque tú ya sufriste todo y no tenías por qué insultos, latigazos, tantas pruebas, Señor, que tú sufriste aquí en la tierra por mí. No se compara, hermanos, a lo mejor esa pequeña prueba que tú puedas tener, ese pequeño, no sé, deseo que a veces dices, híjole, es que sí lo quiero llenar. No se compara a lo que Él vivió en la cruz. Y Él sí fue apartado, y Él sí fue perfecto. Era el único que podía hacerlo. Y a pesar de que fue perfecto, sufrió lo peor y lo hizo por ti, por mí. Entonces, te digo, hay que cambiar la perspectiva. No vas a ser perfecto, perfecta. Pero si tú decides, por gratitud, por esa gracia sublime como cantamos aquí en la alabanza, corresponder un poco al Señor. Sí, Señor, quiero poner de mi parte. Sí, Señor, creo en el Espíritu Santo que puede transformar mi vida. Sí, Señor, sé que a veces puedo sentir ira, sentir un deseo sexual, sentir, no sé, cosas malas, pero yo quiero, Señor, menguar. Quiero que crezcas tú. Quiero ir correspondiendo, Señor, a ese sacrificio bello que tú hiciste. Quiero ir a tu palabra. Quiero dejarme moldear por tu palabra. Quiero alimentarme de tu verdad, Señor. Quiero poder ser constante, Señor, y ya no claudicar, ya no ser tibios, Señor. Él pone el querer como el hacer en ti, en tu buena voluntad. Solo deséalo. Solo deséalo, ponte en sus manos. Él sabe que necesitamos el Espíritu Santo para tener dominio propio, para tener virtud. Él sabe que lo necesitamos, pero Él ahí está esperándonos a que le dejemos coachar.
Señor, esta iglesia, Señor, se pone en tus manos, Señor. Queremos moldearnos, Señor, por ti, Espíritu Santo, por tu palabra que está en ella, Señor. Queremos que todo eso, Señor, lluvia, agua, miel, se convierta en vida, Señor. Que tu palabra sea mi alimento, Señor, día y noche, Señor. Que yo pueda decidir a cambiar, Señor, quizás ese placer